Ñanticate, axan tihtlatoa inon pipiltontli. Hoy vamos a hablar de los niños. In pipiltontli axton inmomauiltiaya ka xochimeh, miaquin xochimeh. Antaño los niños jugaban con las flores. Uan monenemia ipan in tianquisco y se empezaban a mover desde el tianquisco. Uan monenemia ipan otli campa cain Tlaquexpa. Y en el camino llegaban a Tlaquexpa, uan caompa nochtin omomitalviaya, ompaka in Yeteco. Inon San Tlatlalhuis. Allí está el Yeteco, el hablador, el chismoso. Tlica yo no momitalviaya, ¿por qué así le decían? Uan inon teutli quihpactiaya inon Sihuapiltepetl. Y el teutli, pues, le gustaba la doncella de la montaña. Uan nochipa quimitalviaya. Ompaka inon Sihuapiltepetl. Allá está la doncella de la montaña. Uan mononotza miac, y platica mucho, Cainon Telpocatepetl. Platica mucho con el joven de la montaña. Momitalfia inon quihpia inhuel incamatl. Así decía el gran Bocón. In Yeteco, el Yeteco. Ahí había muchas flores, muchas flores. Y en el mes de junio, ¿sí? En el mes de junio, que es una veintena dedicado a la fiesta de los cerros, se dirigían los niños para ir a traer flores. Juan Cocototza, miachtin, Ixpancinco en Yeteco, y cortaban muchas flores en frente del Yeteco. No podían cortar las flores ompa, Campacain, Cuitlapa. Allá en la espalda del Yeteco no podían cortar las flores, todas las flores in Ixpancinco, en Yeteco, todas las flores eran de frente al Yeteco. Juan Kikokototza, miak, Juan ompa, oncamiactinin atzcat, y allí había muchas hormigas. Juan en Pipiltontli, in Cuicat, y cantaban atzcatzitzintzin, xiual mica ashan, atzcatzitzintzin, xiual mica ashkan, ashkan quema, onca miaquin tzopeli, Juan quihpia noihki in Xochitzopelik. Hormiguita, ven pa' acá. Hormiguita, ven pa' acá. Danos tu dulce siempre como nos dan el dulce las flores. Ese era el canto, y ese canto pues lo venían repitiendo en el regreso, para que al llegar a Chicomostoc, donde se venera o se veneraba a Xochipilli, al entrar por Topanispa, cuando entra uno tiene uno que mirar hacia Tlahuizcalpantecutli, que es el oriente, y en el lado izquierdo de la Tecali de Xochipilli, allí estaba la imagen o el simbolismo de Ostotetl, o sea, hoy conocido como el Señor de Chalma, pero antaño era conocido como el Señor de la Cueva, que los pueblos, todos los pueblos del oriente veneraban y iniciaban el peregrinar. En el caso de Milpalta es en el 2 de
enero, inician el peregrinar a Xalma. Bueno, cuando llegaban los niños con sus flores, ¿sí? Ellos no las traían en mascostle, sino las traían en las manos y las traían al frente. Y entonces cuando llegaban decían, Nican Ka en Xochitl, en Cuicat, aquí están las flores y el canto. Quipactía amoquipactía. ¿Le gustará o no le gustará? Ipan yoguali y tixtlatlani sinon sisitlaltin. En la noche le preguntaremos a la estrella. Y así dejaban las flores al simbolismo de Ostotetl. Y en la noche regresaban. Estamos hablando del mes de junio. Y regresaban, pero para llegar a Topanixpa tenían que pasar por un paraje llamado Tejpampa, donde había unos escalones de piedra, y allí en Tejpampa hacían una parada para decirle, Insisitlaltin, Insisitlaltin, Impepetlamiac, Ayantiquista, Ingualpicas, Inoninchichime. Estrellita, estrellita, brilla para ver ese ser no terrestre. Continuaremos en la próxima sesión. Tlazocamati miac, miac, miac. Muchas gracias, gracias, gracias.